Tendencias. 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 Seems like the life of pleasure and pain. I've always been here and I will remain. Remembering the days and the times we shared. If you needed me, yo, I'll be right there. But now you're all gone and I'm here all alone. And now I must face life on my own. I wish you could be here the whole time. Bueno, este tema no es la primera vez que lo tocamos aquí en Tendencias, pero sí es un tema muy denso, muy interesante, que tiene muchísimas aristas para trabajar y de los cuales vemos que está haciendo falta muchísima reflexión. Estuve charlando con las chicas de Mariposas Naranjas, una agrupación feminista que ya tiene su historia aquí en nuestra ciudad, en jornadas como Ni Una Menos, ahora actualmente el tema del aborto, legalización del aborto, tema que se está tratando en profundidad en la sociedad de Argentina en la actualidad. Bueno, una charla muy intensa, le he dado el lugar que se merece en el programa, un espacio importante le hemos dedicado al programa de hoy y rememoramos también lo que significó Ni Una Menos con el caso de Kiara Páez, a chica de 14 años que vivía aquí cerca nomás en Rufino, que fue un caso emblemático, que fue el disparador, que la gota que terminó de rebalsar el vaso para generar una movida muy importante llamada Ni Una Menos, para trabajar con temas de violencia de género, con temas de género. Bueno, las feministas, ellas se autodeterminan feministas, se autodenominan como feministas. El uso de las palabras la estoy cuidando porque sé que es muy importante para ellas cada palabra que se dice y para todos, ¿no? Tratar de construir y de construir el discurso a veces es algo que estamos acostumbrados, lo hacemos de modo automático, por eso la reflexión permanente es necesaria. Hoy un encuentro con las chicas de Mariposas Naranjas, feministas de aquí, de nuestra ciudad. Tendencias. 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 Y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo. Tendencias. Tendencias. Cuando cueste mantenerse en pie. Tendencias. Cuando se revelen los recuerdos. Tendencias. Y me pongan contra la pared. Tendencias. Resistiré, erguido frente a todo. Tendencias. Me volveré Tendencias. de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Acá estamos mateando en la casa de Zuliana Guzmán. ¿Podemos correr el termo? Este es el proyecto de la campaña nacional del aborto, es decir, uno de los proyectos que se está debatiendo. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Es claro. Es bastante claro el concepto. Bueno, parecía que era una campaña más de distracción de los temas importantes, porque siempre genera mucha polémica el tema del aborto, y estábamos pensando, bueno, una de las ideas era decir, bueno, no quieren que hablemos de economía, hablemos de otra cosa, vamos a hablar del aborto, que siempre históricamente ha generado gran polémica, ¿no? Para mí fue como iba a ser una cortina de humo hasta que realmente tomó consistencia en estos días el tema del aborto para llegar al Congreso, ¿no? Y estamos acá con las chicas de Mariposas Naranjas en la casa de Zuliana Guzmán, que nos ha invitado a hablar un poco de todos estos temas. Me gustaría que se presenten, chicas. Zuliana Guzmán. Buenas tardes, yo soy Zuliana Guzmán, integrante de Mariposas Naranjas, una feminista más, la Valle, en defensa de todos los derechos de la mujer. ¿Tu nombre? Yo soy Catherine Leighton, también soy una feminista más, en defensa de todos los derechos de las mujeres y todas las minorías sexuales, por supuesto, estudiante de abogacía y bueno, con proyectos de involucrarme cada vez más en esta lucha. ¿Tu nombre? Alejandra Guevara, también una feminista, por supuesto, y abocada a ciertos temas que nos involucran directamente a las mujeres, y en cuanto a todos los derechos que las involucren a ellas. Activista, por supuesto. Muchacha. Pamela Martín, militante feminista, además de que milito por otros lados. Y bueno, soy integrante de Mariposas Naranja y bueno, acá estamos tratando de Me gustaría Deconstruir, bien. Después vamos a ahondar en el concepto. Pero me gustaría primero que me expliquen qué significa para ustedes, la que quiere empezar a hablar, ser feminista en esa sociedad actual. Bueno, ser feminista no es, esto no nace ahora, ¿no? Esto tiene siglos. Ya Simone de Beauvoir defendía los derechos de la mujer porque se sentía oprimida por todo lo que le sucedía, ¿no? en ese momento histórico. Pero bueno, como siempre, el patriarcado acalló, ¿no? A la sentirse mujer. Oprimida por su condición de mujer, ¿no? Exacto, como dice Simone de Beauvoir, el segundo sexo, ¿no? Siempre estamos después. Segundos, ¿no? Segundas. Sí. Ni siquiera segundas, son segundos siempre, porque bueno, después podríamos hablar del lenguaje inclusivo y si nos nombran o no, por qué no nos nombran, por qué hablamos, por qué nuestra sociedad, nuestra cultura es androcéntrica, ¿no? Bueno, ¿por dónde? Lo que pasa es que es muy amplio. Muy amplio. Sí, bueno, claro. El feminismo en realidad lo que viene a defender son los derechos de la mujer. Qué pena que nos tengamos que defender, ¿no? Porque en realidad al hombre no le costó nada, le costó algunas cuantas manifestaciones y obtuvo un montón de derechos. Nosotras en el siglo XXI y todavía estamos luchando por nuestros derechos. Bien, a vos personalmente, ¿qué te motivó a agarrar una bandera y decir soy feminista? ¿Cuál es tu motivación personal? Porque siempre hay un momento, ¿no? Que uno dice... Bueno, yo te podría decir algo que me sucedió en la infancia, que precisamente mi mamá leía mucho las elecciones, ¿no? Y a mí yo fui muy lectora desde muy chiquita y no me las dejaba leer porque eran revistas para adultos. Adultas, ¿no? Yo las leía escondidas. A escondidas sí. Las leía y había una sección que era sobre las feministas y bueno, yo lo leía, no sé por qué, pero me encantaba leer eso, no sé por qué, no me pregunté por qué, pero yo buscaba, caía en esa página y me encantaba lo que decía y se ve que me hacía la película de un mundo mejor, un mundo diferente, un mundo donde se tuviera en cuenta las ideas de paz que tenemos las mujeres. Y bueno, supongo que nace ahí. Luego la vida me premia con 5 hijas, entonces... Todas mujeres. Todas mujeres. Un nuevo desafío.
por lo que nunca quise que cayeran en la opresión y siempre dándoles herramientas para que la sociedad no las... Les dejaste leer las elecciones desde chicos. Exacto, por lo menos. exactamente. Le habilitaste la lectura, la literatura feminista. Sí, un poco colaborando con ese relato, Julia, pero me parece que creo que te gustaba leer porque sentías que eso al menos calmaba tu incomodidad, porque si es algo que a mí me pasó siempre, es la incomodidad de vivir en esta sociedad, de muchas maneras, desde niña, con mis hermanos, yo tuve hermanos, es decir, varones que convivían conmigo, y bueno, me pareció que todas esas relaciones eran desiguales y siempre estaba en desventaja, me sentía en desventaja. Yo soy una persona que, sí, bueno, siempre he defendido mucho la justicia. Si algo me molestaba, siempre me ha molestado, han sido las injusticias, en todos los sentidos, no solamente para mí, pero en todo lo que sea injusto, que puedo decir, no, esto me parece que es injusto, bueno, a mí, yo ahí estaba, encarnizada por lograr la justicia. Entonces esto era algo que a mí me parecía totalmente injusto. ¿Te sentías poco equitativa en las relaciones familiares? Totalmente. Con respecto a los varones? Con respecto a los varones y con respecto a un montón de actitudes en las instituciones, fuera de casa, no solo en casa, sino fuera de casa, de cómo me sentía yo cuando trabajaba con mis compañeros, con mis compañeras, qué era lo que podíamos pedir nosotras como mujeres y qué era lo que los compañeros podían pedir, y que era totalmente diferente. No era diferente, era desigual, dice una estampa. Era desigual. Totalmente desigual. Entonces eso me parecía, yo no podía convivir con eso. Este grupo en el cual me acerqué con Zule, que fuimos más activas, que empezamos a tomar el feminismo desde la teoría, ya lo pasamos a la práctica. Con ella yo pude pasarlo a la práctica. ¿Qué significa pasarlo a la práctica? La teoría es mucha lectura. Vos lees a Simone de Beauvoir, lees mucha gente latinoamericana que escribe sobre el feminismo, gente muy inteligente con unas teorías bárbaras, pero pasarlo a la práctica es muy difícil. ¿Por qué? Porque vos la práctica es todos los días. La práctica... Con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con todo el mundo. Y con uno mismo. Y con uno mismo. ¿Por qué con uno mismo? Y con una misma, vamos a ver. El lenguaje inclusivo, por favor. Una misma. Con una misma porque todos tenemos el mismo chip. En esta sociedad a todas las personas ponen el mismo chip, el mismo ideal, la misma estructura. Cuando decidimos ser feministas tenemos que empezar a deconstruir, que es lo que hablábamos recién, este chip y todas estas premisas. Y cuando uno deconstruye esas premisas se tiene que encontrar de nuevo a sí mismo. Cosas que uno ya creía que eran parte, o muchas veces nos asimilamos como personas que tenemos una naturaleza. Bueno, el feminismo ataca hasta la propia naturaleza humana. El mismo hecho de concebirnos como seres históricos, como seres cambiantes, como seres que aprenden, que están en un proceso, es parte del feminismo. O sea, es una decisión de abrir una puerta y empezar un camino, poco a poco, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Los derechos... Perdón. Un camino que no tiene regreso. No. Un camino sin retorno. Sin retorno. Sí. Uno a veces abre puertas que después no las puede volver a cerrar. No. Es algo que vos abrís cuando te volvés atrás, te sentís sumamente oprimido, te sentís que te estás traicionando vos mismo. Hay cosas que ya no te podés callar. Por ejemplo... como las injusticias que ves normalmente, o las acciones, una situación cotidiana que antes estaba naturalizada, o sea, a uno ya le hace ruido desde el vamos y no te podés quedar callado, lo que antes a lo mejor era algo normal. Una cena familiar, claro. con gente que no está embebido de lo mismo que vos, que no está transcurriendo por este camino, entonces que los chistes machistas, que sexista, uno ya empieza a afinar tanto el oído y el ojo, la percepción, y ya no te gusta más, ya no te reís más. Cuando ya no te reís más, entonces pues ya sabes que con alguna gente ya no podés tener el mismo trato. Y esa gente también por supuesto, te deja de lado, empieza a dejarte de lado porque ya no sos apta, ya no sos, ya no estás acá. Ya no sos
parte del consumo patriarcal. Pero es además una lucha... Es personal y es colectiva, totalmente. Sin Personal y mencionar colectiva, a la ¿sí? culpa, ni hablar. No, a la culpa como base del patriarcado y base de la institución católica, religiosa y que está tan metida en nuestra cultura, que es manejarnos a través de que nacemos hasta que morimos a través de la culpa. Y la culpa siempre del lado religioso está manejado para manipular y para manipular especialmente el género femenino. Entonces uno cuando empieza a correr la culpa es cuando se empieza a perdonar a una misma y aceptarse, y aceptar su humanidad, aceptar su forma de ser y aceptar que bueno, que cada persona es distinta y que no por eso debemos sentirnos culpables. Y hacernos dueñas del deseo, digamos, ¿no? También del deseo de ser quien El queremos. deseo para nosotros estaba prohibido. Estaba prohibido hasta que encontramos el feminismo. Al menos para mí. Exactamente. Estaba prohibido. Así es. Yo no podías desear. Ojito con lo que deseas. Claro. El deseo, el placer. Ojito con eso, ¿eh? No podemos desear tanto ni tener tantos placeres. Primero hay que cumplir. Tenés que cumplir primero. Todos Y esos cumplir, sí, los mandatos. Y es en la cama, en la casa y en la calle. En todos lados. Nosotras tenemos que cumplir en todos lados. Porque si no somos más vistas. No tenemos la imagen que la sociedad espera que... Y ese es el problema, y yo te lo voy a enganchar con esto, cuando hablamos del tetazo, del corpiñazo, de todo esto. Este es el meollo, que no somos bien vistas. Entonces, ¿cuál es el tema de estas manifestaciones? Que no seamos bien vistas en cuanto al mandato social, porque nosotras queremos realmente que se nos mire, llamar la atención y ser soberanas, poder decidir sobre nuestro cuerpo, sobre lo que queremos decir, lo que queremos hacer, y que si nos queremos sacar el corpiño, lo sacamos nosotras queremos sacarnos, nos desvestimos sin que nos manden. Esa es la ideología de este tipo de manifestaciones. No es ni más ni menos, es decir, no es que yo vaya a salir así, pero realmente Los tomás no es como un necesario. símbolo. Es un símbolo, es una forma de expresar. Ese es el tema. Pero sí. Bueno, hablamos un poquito de esta idea que los derechos no son conquistados de una vez y para siempre. Es como que todos los días tenemos que trabajar un poquito. Katy, te toca. Vos que sos la abogada, estudiante de abogada. Derechos. Bueno, el tema de los derechos, a nosotros muchas veces nos han explicado el tema de las conquistas de los derechos como distintas generaciones. Desde la primera generación con los derechos civiles y políticos, segunda generación con los derechos sociales, tercera generación como esta nueva conquista de derechos ambientales, derecho consumidor. Lo vemos como en generaciones. ¿Qué pasa? Es como una forma práctica de hablar de la conquista de derechos. En realidad, los derechos se tienen desde el comienzo de la humanidad. Bueno, los que propugnamos este tipo de pensamiento lo vemos así. El tema está en que socialmente la sociedad va cambiando y le va dando importancia o preponderancia a ciertos derechos. Muchas veces los reconocimientos están dados simplemente porque a la sociedad le conviene o al sistema capitalista le conviene. El sistema capitalista no pudo oprimir más a los trabajadores, les tuvo que dar un derecho para conformarlos y traerlos al sistema otra vez. Y así con cada una de las generaciones. Esto no es una cuestión diferente. Las mujeres nos estamos rebelando ante el sistema, estamos buscando modificaciones. Obviamente en una sociedad que está legalizada, que buscamos siempre la justificación de algo a través de la ley, pero no lo es todo. La ley es un reconocimiento explícito, un reconocimiento de los tribunales a través de en un caso concreto. Cuando llegue el caso concreto de los tribunales, vos tenés una ley que te ampara. Pero para que el caso concreto llegue a los tribunales, hay todo un trabajo por detrás, un trabajo social que ese nunca tiene que parar. Y no tiene que parar no solamente en los reconocimientos, en el reconocimiento de los derechos hacia la mujer o hacia las minorías sexuales o hacia los trabajadores, no tiene que parar en ningún tipo de derecho.
constante la lucha tiene que ser, y constante tiene que ser la responsabilidad de todas las personas que integramos esta sociedad para poder pelear y luchar en contra de un sistema que al final nos está oprimiendo a todos. En este caso particular hablamos de nosotras, hablamos de las mujeres, hablamos de nuestros derechos y nuestras individualidades, subjetividades, pero es una lucha que no termina. También en lo que es el ejercicio de la libertad, es decir, tenemos los derechos pero a veces no los usamos, entonces se adormecen en el sentido de que nuestros derechos y nuestras a elegir a veces, hacer de otra forma, a tener quizá una remuneración igual, son cosas que ponerlas en práctica es algo de todos los días, porque las leyes están, pero hay que hacerlas, depende de nosotros hacerlas cumplir también, ¿no? Exactamente, y para eso, lamentablemente, desde una sola posición no se puede. Necesitamos unirnos, necesitamos concientizarnos como grupo, como comunidad, porque un reclamo de una mujer que tiene un bebé y se tiene que retirar del trabajo porque tiene su bebé enfermo y porque en su casa lamentablemente es la única persona presente en esa familia, que es la realidad de muchísimas, el reclamo único de esa mujer no se va a lograr ante un empleador que tiene el mandato económico y el mandato sobre un montón de empleados. Lamentablemente es algo que tenemos que hacer entre todas. Para esto está la sororidad, para esto está la empatía. Si a vos no te pasa, ponete en el lugar de la otra, porque nadie quita que te pueda pasar, aunque eso sea una cuestión egoísta de verlo, y además porque somos parte de una sociedad, debemos ser responsables. Y bueno, y en cuanto al aborto, esto significa esto, la empatía, la sororidad, solidarizarse con otras situaciones que pueden ser extremas o no, pero que también son violentas, porque la mujer cumple un rol en cuanto a la maternidad que le es único, que se le ha dado, y parece que por ese rol debería soportar todo lo que venga con eso y dejar toda su existencia de lado, simplemente porque puede ser madre. Y no es así. Creo que las mujeres también son parte de un sistema y quiere desarrollarse como un ser humano como cualquier otro, y la maternidad en este sentido, según el mandato que nos han dado, no puede ser así. Una vez que sos madre, ya sos madre y parece que ahí moriste. Entonces no es creo que peleamos también por ese sentido. En este sentido tiene que ver el feminismo con la legalización de esta interrupción voluntaria del embarazo. En este sentido, el feminismo tiene que ver en cuanto a esta lucha. No pasa porque cómo se llegó a esa gestación de ese bebé, si fue violento, si fue abusivo, no importa, ese dato no es lo importante. No pasa por ahí. Una mujer puede no querer gestar y hay que respetar su deseo de no gestar, de no ser madre, ¿no? Entonces yo creo que este derecho es para todas las mujeres, no solamente que hayan pasado por un momento especial, difícil, violento, no, sino para todas las madres o sea, todas las embarazadas que no quieren ser madres, que no quieren gestar un bebé. Por eso se lucha tanto, ¿no? Porque es muy difícil de comprender. Yo sé que es difícil y es muy probable que si a mí me preguntaran, ¿hoy te harías un aborto? No, ¿por qué? Porque tengo oportunidades y porque tengo posibilidades, porque mi estatus económico, mi trabajo me garantiza poder tener un hijo y llevarlo adelante, ¿no? Y porque tal vez me gusten los niños, las niñas y demás. Pero eso no me da derecho a mí a tener que decirle a otra mujer que no puede abortar. Porque ¿para qué queremos que traiga luego esa vida que no va a poder nunca abordarla con amor, con cariño, porque no deseaba tenerlo? ¿No? Entonces estamos, en vez de estropeando una vida, dos vidas. Y si hablamos de mujer, solamente de la mujer o de la madre, pero no estamos haciendo alusión a la responsabilidad que le toca a la otra parte, porque nosotras no concebimos solas. Tenemos una pareja, en algún momento tenemos una pareja, esté o no, y esa responsabilidad realmente es muy importante a la hora de decidir tener ese hijo también, porque vos necesitas que esa persona también se haga cargo de la parte que le corresponde. Y eso es un tema que la verdad
si entramos en discusión con eso, vamos a ver muchos fundamentos en los cuales el padre aborta mucho más seguido que la mujer, ¿no? Cuando se va. Aborta a diario a veces. A diario. Estando en la misma casa. Claro. Justamente. Entonces, yo creo que ese tema, eso no se toca. Es como que en esto también estamos siendo tan parciales en cuanto al tratamiento del aborto. Porque somos parciales porque vemos solamente la posición de la mujer y lo que tiene que hacer la mujer y que la mujer se tiene que cuidar y que la mujer no tiene que abortar. Y el varón, nosotras solas no hacemos el bebé. No se discute nadie. Yo en muchas de las posiciones que se están debatiendo, no sé cuántos realmente han abordado la responsabilidad del varón en esto. Que eso también es algo importante a la hora de decidir tener un hijo. No siempre tenés las condiciones, pero si la otra parte se responsabiliza de lo que le corresponde, por ahí las cosas cambian. Es una realidad. Hay otra evaluación, hay otro análisis. O sea, que te por lleva supuesto. o no te lleva. También tendríamos que eso es uno. replantearnos por qué siempre fue la mujer la que tiene que tomar un anticonceptivo, por qué siempre es la mujer la que tiene que cuidarse. Sí. Pero las Ovula primeras 6 días claro, al mes, y el hombre lo hace todos toda los la vida. días Toda la vida. es Exacto. fértil. Pero si vamos a la historia de los anticonceptivos fueron creados para el hombre. Pero como hormonalmente deteriora la salud del ser humano, deterioremos la salud del segundo sexo, no del poderoso, ¿no? Entonces, hasta ese punto hemos llegado, que somos como conejitos de India. Bueno, te toca todo, ¿no? Hoy conversaba con una mamá joven, con 3 niños, y bueno, por supuesto, agotada, estresada, terminó en el médico, y no comprendía por qué. Entonces cuando empecé a preguntar cuáles eran sus actividades, además de lo que estaba haciendo por un sueldo, y yo llego a mi casa, le doy la teta a la beba y sigo y llevo al colegio a los niños y los voy a buscar y le digo, no tenés compañero. Sí, tengo compañero. Entonces, ¿por qué todo vos? No, porque llega y se saca las botas y descansa. Le digo, yo nunca te replanteaste porque a veces tener un compañero que se toma un hijo más, ¿para qué tenerlo? ¿No? Porque Claro. yo me termino replanteando eso. Si no vas a tener un compañero para criar tus propios hijos o hijas, ¿para qué tener un compañero? Ya dejaría de ser compañero, ¿no? Se transformaría en alguien que está utilizando mi servicio. O sea, terminaste siendo la sirvienta, claro, terminaste siendo la empleada de ese señor que te esposó. Sí. ¿No? Es como tener un hijo más. Bueno, en esas pequeñas, grandes prácticas, Claro. son las que nos damos cuenta que hemos trabajado muchísimo y que vamos a trabajar muchísimo. Tenemos 2 trabajos o más, uno remunerado, el otro no. Alienadas a esas corporaciones que lo que hacen es que desde la educación todo lo que recibimos esté preparado para este sistema, para trabajar, y no precisamente para nosotros, sino trabajar para estas grandes corporaciones, para que ellos lleven la vida que llevan, ¿no? Nosotros llevamos esta vida y Claro. somos hormiguitas, esclavitos que vamos generando para esos grandes capitalistas. Y bueno, Y entonces son los primeros en después caer en el sistema. O sea, son los primeros que caen, son los primeros que primeros tienen que- problemas, los más pobres, Sí. el desecho. Sí, Claro. porque no podemos dejar de pensar o pensar que podemos salir del sistema capitalista. Es decir, estamos ahí. Lo que tenemos para hacer es esto, pelear por nuestros derechos, por nuevas reivindicaciones. La única manera, reconocimientos. sí, es juntarse, agruparse, estar en comunidad y salir del sistema capitalista, pero porque toda una comunidad lo quiera, así lo quiere. Hay Sí. países, Sí, hay sí. ciudades, hay ejemplos de que han podido y se puede, pero tenés que, o sea, todos tienen que trabajar. Es lo mismo que acá, que ahora en el feminismo se nota, se visualiza porque estamos todas juntas, como diciendo, ahora que sí me ves, ahora que sí estoy, y sí, porque somos un montón reclamando. Son un montón chicas reclamando. Aquí en la iglesia vos estás en Río Cuarto. Sí. Allá también están los grupos. Sí, hay muchísimos grupos, muchísimas mujeres peleando por esto.
con denominaciones de todo tipo y bueno, las marchas son masivas, realmente. Hablábamos del caso Ni Una Menos, que fue como detonado por un caso acá muy cercano, que es el caso de Kiara Páez, ¿no? Sí. Una chica de 14 años acá en Rufino, asesinada por el novio, y en un modo muy cruel, y fue como la gota que rebalsó el vaso, generando un gran movimiento no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, toda Latinoamérica, que como hablábamos un poquito antes de todo este tema, no sé cómo... Sí, bueno, en el 2015 las marchas fueron masivas en cuanto a este tema y ese fue como el detonante. A nivel local, aquí también se dieron algunas marchas, Sí. algunas convocatorias en la plaza en el 2015, el 2016. Bueno, siempre tratando estos temas, ¿no? Sobre la violencia de género. Pero, bueno, nosotros vivimos en una ciudad bastante conservadora, que se cuida de expresarse. En vez de expresarse, se cuida de expresarse. Y bueno, y si te expresas también tiene sus consecuencias, pero bueno, habrá que enfrentarlas con una buena postura y unos cuantos fundamentos que, como decíamos en otro momento, de los cuales no se vuelve para atrás. ¿Qué comentarios o qué situación se te ha generado a vos acá a nivel local? ¿O alguien te dijo algo o algo te pasó? No se animan, no se animan a enfrentarme porque saben que pueden ser refutados, ¿no? Pero sí lo notás en la forma en que se dirigen, en la forma de no escuchar. El no escuchar o la indiferencia es una forma de violencia y es también una forma de decirte, no, yo a vos no te escucho, ¿me entendés? Porque tenés una idea rara. Bueno, el machismo, lo que hablamos del machismo de las mujeres también es tremendo, ¿eh? Por supuesto, todas vivimos en esta cultura, claro, son buenas hijas del patriarcado. Es más, yo creo que uno tiene que partir siempre de la premisa de que uno es machista porque así te criaron. Exacto. Y ahí empezar a sacarle partido. Por eso hablábamos de desconstruir. De desconstrucción. Claro. Todo el tiempo, es a cada rato, es hasta con el lenguaje, como a cada rato nosotras nos estamos como corrigiendo, porque es desde lo más mínimo hasta lo más grande, es continuo, es una forma de acostumbrarse y de no acostumbrarse, de no hacer natural. Creo que violencias siempre la duda, siempre la duda, sobre todo lo que vamos haciendo, lo que vamos sintiendo. ¿Esto será verdadero? ¿Será lo que siento? ¿Será lo que quiero? ¿Será lo que voy a hacer de mi vida? ¿Lo que no voy a hacer? Todo el tiempo la duda. La duda y es la consulta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto? Sí, ¿Qué les parece lo otro? Che, me parece que acá tiene tal cosita que no está buena. Bueno, pero vosotros como madres estamos educando generaciones diferentes, ¿o no? Sí, totalmente. Sí y no tanto. En la medida yo que se puede. Estoy en la primaria. Hay sectores, yo creo que hay sectores y sectores. Claro, padres y madres jovencísimas, que todavía no pueden comprender ciertas formas, ¿no? Porque en la escuela damos ESI, ¿no? Que tanto se pide y tanto de Ni Una Menos lo pide, ¿no? Educación sexual integral. Para poder decidir, para poder aprender, para poder defenderme, para no llegar al aborto, ¿no? Pero somos tan reticentes con este tema que bueno, se debería dar a diario y no se logra, porque claro, hay que deconstruirse primero para poder abordar semejante tema, ¿no? Porque es un tema que abarca la sexualidad desde que nacemos, ¿no? Y todas nuestras formas tabú que nos han enseñado a tapar o a guardar y no manifestar. Entonces es muy difícil como docente tener 40, 50 años y de pronto, bueno, es una deconstrucción con un deseo muy grande, ¿no? Un deseo genuino, un deseo sincero, de que estos niños y niñas lleguen a su adolescencia sabiendo cuidarse, sabiendo cuidar su cuerpo, sabiendo tratar, teniendo buenos tratos, sabiendo que el otro es un ser humano como yo y que sufre cada vez que lo maltrato, porque la educación sexual integral no se trata de enseñarle a niños solamente cómo cuidarse, ese es el final. Ese es el último capítulo El primer capítulo es cómo me debo tratar, quién es el otro, la otra. Conocer mi cuerpo también, ¿no? Conocer cómo funciona mi cuerpo. A veces ha sido tan tabú que nosotros llegábamos a la adolescencia y no sabíamos lo que nos iba a pasar en esa etapa. Y esas emociones que tenemos tan contenidas, poder
desde el aula y desde la familia, tratar de ponerlas en palabras, porque lo que no podemos es eso, poner en palabras lo que nos pasa, porque nos hacen callar, porque no nos dejan llorar, porque no me dejan expresar, porque no me dejan tocarme. Entonces llega un momento que todo eso está como acumulado, está muy adentro nuestro. Bueno, si todavía recibimos niños y niñas con estos tabúes tan arraigados, imagínense las madres, los padres de esos niños, y que no es tan fácil de construir, no es tan fácil enfrentarse a un padre o una madre, que cuando le tenemos que decir, revise, observe, mire. Y bueno, cuando se dan estos temas, surgen los abusos. Y es muy difícil poder decirle a una familia que ese niño de alguna manera está sufriendo abuso. Pero la ESI te da la ¿Qué oportunidad abuso, perdóname, abuso en qué sentido? De todo tipo, sexual. Claro, cuando vos Físico. incorporás las ESI en la escuela, o sea, y más Charlas en todo de primaria, estos o sea, temas que empezás son a hablar, tabú. claro, se hace la empezás mente. a hacer, a ponerle palabras a algo que a lo mejor estaba ahí, los chicos se empiezan a abrir y ahí te empezás a se enterar de empiezan a los dar abusos. ¿Por cuenta qué? de que Porque está haciendo abuso. con la ESI aprendés lo que es tu cuerpo, cómo funciona y el respeto que le tenés que tener a tu cuerpo y el respeto que el otro le tiene que tener a tu cuerpo y vos le tenés que. Se empiezan a visibilizar los abusos. Es tan importante, fíjate vos, cómo de importante es que se dé la ESI en las escuelas primarias y en los secundarios, porque realmente hace ver esta realidad. Por supuesto que una vez que detectás los diferentes tipos de abusos, ya sean castigos físicos o abusos sexuales, hay que denunciar y hay que hacerse cargo de lo que uno descubre, ¿no? Y claro, a veces no tenemos ese compromiso social. Podemos ser docentes, pero el compromiso social puede quedar limitado por el temor, ¿no? Porque podemos ser amenazadas o, bueno... Destapar estos temas es difícil. Exactamente. Nunca es fácil, Preferimos, a veces decimos, y no lo vimos, no nos dimos cuenta. Por supuesto que nos transformamos en cómplices. Bueno, chicas, son temas densísimos para tratar tan profundamente. Es lindo conocerlas, hacer un primer acercamiento, un segundo acercamiento, pues ya habíamos estado un pequeño contacto en la plaza, que ahí no conocía la existencia de las mariposas naranjas. Tuve el primer conocimiento y dije, bueno, tengo que ir a charlar con las chicas un día. Muy interesante, todos los temas, una profundidad enorme para tratar. Y bueno, queda abierta para seguirla, seguimos. Sí, un tema vamos muy hablando. amplio. Esto es mucho y es un movimiento, y el movimiento es el movimiento. Siempre estamos... El movimiento se demuestra andando. ¿Quién decía? Alto Balá. Así es. Y bueno, recordar que tenemos un programa los martes a las 18 horas por LEFEB, y también tenemos una página donde todos estos temas se tratan. La página. Círculo Estudio de Fotografía y Diseño ofrece nuevo taller, fotografía, animación, diseño gráfico, ilustración, caricaturas, club del cómics, todo en una misma propuesta. Talleres experimentales de gráfica. Vení, acércate a Dero 59 o llama al 1543 82 72. Vení, anotate y empezá a experimentar la magia de la imagen. Para niños y jóvenes, turnos tarde y mañana. Estuve con Lorena, la tía de Kiara Páez, en una entrevista. Me dejó, por hoy rescato esta frase. Y además, los resultados. ¿En qué terminó todo ese caso? Ya ha sido sentenciado en marzo de este año. Vamos a ver un poquito cuál fue el resultado de la sentencia del juicio al asesino de Kiara Páez. Caso Kiara Páez. Ratifican la condena a 21 años de prisión para su novio. A 2 meses de cumplirse 3 años del asesinato de Kiara Páez, la Cámara de Apelaciones de Rosario ratificó la condena. 3 de marzo de 2018, Santa Fe,
a solo 5 días del paro nacional de mujeres del 8M y a 2 meses de cumplirse 3 años del asesinato de Kiara Páez en Rufino, al sur de la provincia de Santa Fe, que generó el colectivo Ni Una Menos, la Cámara de Apelaciones de Rosario ratificó la condena a 21 años de prisión contra Manuel Mansilla por haber asesinado a golpes y enterrado a Kiara, su novia, quien estaba embarazada. Mansilla tenía 17 años cuando mató a Kiara de 14. El 10 de mayo del 2015 la cortó en el cuello con un cuchillo, la golpeó reiteradamente en la cabeza y luego la enterró en el jardín de la casa en la que vivía con su familia. En septiembre del año pasado, el juez Javier Prado lo condenó a la pena mencionada, pero fue apelada por la defensa y esta instancia era la última posibilidad de reducir o modificar su pena. Los jueces de la Cámara Penal, Carolina Hernández, Alfredo Ibaldi Artacho y José Luis Mascali, confirmaron la sentencia, aunque la causa anteriormente fue llevada adelante en la justicia de Venado Tuerto. Sucede que los jueces de apelaciones de allá ya intervinieron en la misma causa en otra instancia, en una apelación ante la prisión preventiva, y estarían contaminados si debieran volver a fallar, precisó el vocero. La familia de Kiara temía en diciembre que la Cámara de Apelaciones decidiera reducir la pena al exnovio y homicida en una audiencia a puertas cerradas. El juez Javier Prado había condenado a Mansilla en septiembre del año pasado a 21 años de prisión. La sentencia sostiene que Mansilla cometió el hecho con comprensión de la criminalidad de sus actos y con aptitud para dirigir sus acciones. Kiara fue asesinada a golpes. Había sido vista por última vez el domingo 10 de mayo del 2015, alrededor de la 1:30, en las inmediaciones de la Escuela de Educación Técnica número 286, cuando iba a la casa de unas amigas con quienes nunca llegó a encontrarse. Los familiares y amigos, junto con la policía y los bomberos, buscaron al adolescente por toda la zona ese domingo. Su cuerpo apareció enterrado en la casa de los abuelos de su novio. Según la autopsia, la joven además estaba embarazada y tenía restos de oxaprost, un antiinflamatorio usado para abortar, en su cuerpo. Ese domingo, mientras los familiares de la joven, pobladores y fuerzas de seguridad realizaban rastrillajes para dar con su paradero, en la casa de Manuel se realizaba un asado a metros donde estaba enterrada la adolescente. Esos detalles encendieron la ira de los familiares y amigos de las víctimas. Minutos antes del hallazgo del cadáver, Manuel se presentó junto con su padre Rubén Mansilla en una comisaría local, donde confesó haber perpetrado el asesinato y quedó detenido. También se investigó a Mansilla porque se creía que él también sabía de la muerte de Kiara y encubrió a su hijo. Ni una menos. El homicidio de Kiara fue el disparador de la convocatoria el 3 de junio de ese año de las marchas que se hicieron en todo el país bajo la consigna Ni Una Menos, que dejaron al descubierto el profundo problema de los femicidios. 286 víctimas en 2015. El año pasado se registraron 254 en todo el país y 38 en la provincia de Santa Fe. Da mucha impotencia ver que después del crimen de Kiara siguen matando a chicas como si nada pasara, sostuvo el papá de la víctima. Just give
puedan implementar las leyes necesarias, los recursos, lo que sea necesario para decir basta. Círculo Estudio de Fotografía y Diseño ofrece nuevo taller, fotografía, animación, diseño gráfico, ilustración, caricaturas, club del cómics, todo en una misma propuesta. Talleres experimentales de gráfica. Vení, acércate a Dero 59 o llama al 1543 82 72. Vení, anotate y empezá a experimentar la magia de la imagen. Para niños y jóvenes, turnos tarde y mañana. Bueno, hasta que llegamos con el programa de tendencias de hoy, este programa de Emergente Cultural. Hoy tratamos un tema muy intenso. Nos vamos con más preguntas que respuestas y con inquietudes para seguir trabajando. Muchísimas cuestiones que son importantes, importantísimas en nuestra sociedad actual. Le agradezco enormemente por haber
participado del programa de hoy, de las chicas de Mariposas Naranjas. Nos quedamos con muchas inquietudes y vamos a seguir tratando temas tan importantes que me parece darle un sentido a este programa, un sentido extra. Nos vemos la semana que viene, que tengas una excelente semana. Chau, chau. Tendencias, 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 Seems like the life power, pleasure and pain I've always been here and I will remain. Remembering the days and the times we shared. If you need me, yo, I'll be right there.